a Superman. Ujú. Superman es, digámoslo así, un títere del gobierno estadounidense. Es un perro guardián. Es un perro guardián. De hecho, hay algunas escenas en donde Reagan justamente le dice cosas como buen chico, buen Sí. muchacho, como si estuviese totalmente a su servicio, como una mascota. El caso es que Reagan le dice a Superman que detenga a Batman. Le dice algo así como: hijo, pues, yo no tengo ningún problema con ustedes los superhéroes, pero verás, la gente sí tiene un problema, sobre todo cuando digamos que tienes un establo con un montón de caballos. A veces es bueno tener también un caballo salvaje, ¿sabes? Para domarlo, te mantiene alerta. Pero ¿qué pasa cuando ese caballo nunca quiere ser domado? Ahí es cuando tienes que controlarlo. Te lo encargo, ¿no? Habla con él, no te digo que lo derribes totalmente, pero habla con él y haz algo al respecto. Superman, entonces, al principio intenta hablar con Bruce Wayne. De hecho, le dice: Bruce, en algún momento alguien con poder me va a decir que te detenga para siempre, y en ese momento lo voy a tener que hacer. Batman, siendo el cabrón de cabrones que es, lo mira a los ojos y le dice: cuando eso suceda, Clark, que gane el mejor hombre. Sí, está muy buena toda esa secuencia, todo ese último libro, porque los cataloga como libros. O sea, es el cuarto libro donde se entrega, y de hecho se llama La caída del caballero oscuro. Algún spoiler ha de tener el título. Pero está muy bien desarrollado, está muy bien planteado, te va presentando la situación muy bien para que al final tengas un clímax completamente increíble. Y de hecho, pues va pasando todo ese tipo de cosas. Es un enfrentamiento final que es digno de las mejores mitologías, de los héroes más grandes. Es Batman, el humano, contra Superman, el dios. Uh-huh. Al final, de hecho, incluso todo lo que Miller hace en este último capítulo es grandioso, es épico. Uh-huh. Los enfrenta en el mismo lugar en donde murieron los padres de Bruce Wayne, en el Callejón del Crimen. Sí. Ahí es donde Bruce le dice a Superman que vaya, y ahí es donde vemos también la batalla final, en donde, digo, sin contarles los pormenores, Batman termina derrotando a Superman. Sí. Usa todo a su disposición. O sea, tiene una armadura robótica que le aumenta su fuerza, utiliza ultrasonido, utiliza toda la electricidad de Ciudad Gótica. Es más, incluso hay una aparición de Green Arrow, Flecha Verde, Oliver Queen, que en este futuro ya es un anciano y le falta un brazo, porque en algún periodo antes de que empezara el cómic, Superman se lo arrancó. Oliver Queen también es un anarquista, el luchador de la libertad, entonces nunca estuvo de acuerdo con pues el control gubernamental, con el que Superman sí estaba de acuerdo, y resulta ser que Superman le arrancó el brazo, se lo cercenó, se lo desintegró, lo que sea. El caso es que utilizan una flecha con punta de kriptonita que Bruce Wayne sintetizó durante años, e incluso en uno de sus monólogos internos dice: esta sorpresa te la estaba guardando, Clark. Me costó muchos años y mucho dinero, pero por suerte yo tenía los dos. Finalmente tengo el instrumento para derrotarte. Sí. Es genial. Incluso ya al final, cuando Batman tiene a Superman a su merced, lo tiene por el cuello, y en su monólogo interno está diciendo cosas como: quiero que recuerdes esta noche, Clark. Quiero que recuerdes en tus momentos más privados el rostro del único hombre que te derrotó. Uh-huh. En ese momento, Batman tiene un ataque cardíaco y muere. Ay. En el momento de su funeral están todos. Está Selina Kyle, está el comisionado James Gordon, está Carrie Kelly, la nueva Robin, está incluso el mismo Superman. Todos ahí frente a la tumba de Batman. Y justo cuando se están yendo todas las personas, Superman, con su superoído, escucha que desde la tumba de Bruce Wayne viene un latido. Uh-huh. Entonces eso lo pone a sospechar. De hecho, Carrie Kelly, que todavía está ahí, se pone nerviosa porque hay un plan aquí. De hecho, sí, Batman o Superman tiene cara de aquí sucede algo. Sí, es sospechoso. Pero está chido porque al final termina sonriendo, así como que... Sonriendo y dándole un guiño del hombre de acero. También algo clásico, así como: sé que está pasando, pero no hay pedo. Entonces, sí, resulta ser que Bruce Wayne solamente fingió su muerte. Tenía una especie de marcapaso programado para... detenerse a las 12 de la noche. Ajá, para detenerse en cierto momento y fingir esa muerte. Y ya tenía preparado su regreso. Uh-huh. Al final te muestran una escena
en donde Batman, junto con un nuevo ejército de jóvenes que lo siguen, que son antiguos miembros de la banda de los mutantes, que ahora le sirven a él, ahora están viviendo bajo tierra en las cuevas de murciélagos, justo debajo de la mansión Wayne. Y Batman está ahora entrenando a estos nuevos jóvenes para ser sus sucesores en el futuro. De hecho, su último diálogo es: esta puede ser una buena vida. Demasiado buena. Demasiado buena. Bueno, esto fue un resumen. Queríamos que fuera un poco más corto, pero la verdad no podemos resumir una gran historia en menos de X tiempo. Así que pues en verdad los invitamos a que lo lean, porque está buenísima. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito más acerca del arte, del trabajo que hay trasfondo, del contexto, y pues cómo ha tenido su influencia este cómic en todo lo que sigue, porque hay muchísimo alrededor de este cómic. No se vayan, aguántenos, y estamos aquí de regreso. Sí. Sí. Me encanta cómo lo narras. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Lo he estado ensayando todas las noches en mi casa en espera de este podcast durante 10 años. Desde que supo que lo íbamos a grabar, dijo, ¡oh! De hecho me pidió que lo grabáramos porque teníamos otro en la lista. Sí, de hecho teníamos otro en la lista, pero no podíamos esperar. Sí, era Stranger in Paradise. I got 2 tickets for paradise. Es muy buena, Stranger in Paradise. ¿Ya la leyeron o no? Próximamente. Sí, próximamente lo para que lo lean. Sí, de hecho está muy buena. La verdad está muy chida Stranger Paradise. Pues es de Terry Moore, ¿no? Terry Moore. Lo que es muy interesante de la historia de Terry Moore es que tiene muchas formas de narrativa, de pasado, presente, futuro, y hasta incluso futuros que no se formaron realmente. Y no bastando con eso, también tiene partes donde las narra así completamente en escrito, así como si fuera novela. Se acabó la pausa. Okay, muy bien. Ya, ¿va? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Sí. Muy bien. Muy bien, regresamos a esta segunda parte de nuestro podcast, La Viñeta Errante Radio. Y estamos hablando de un mítico cómic llamado La Viñeta Errante. Predicción del futuro, chavo. Sí. Esperen eso. Esperen esos próximos resultados. Pero bueno, estamos hablando de un mítico cómic de Frank Miller que se llama The Dark Knight Returns. Bien. Entonces, en este segmento vamos a hablar un poquito del contexto que giraba alrededor de aquella época y de, pues, un poquito el autor,
Sí. El autor que es bastante... Ya yo creo que todo el mundo lo conoce. Tiene trabajos en todas las editoriales. En todas las editoriales. Es un obligado. Exactamente. Entonces, nota, ¿qué tenemos de Frank Miller? Bueno, pues Frank Miller es guionista, es dibujante de cómics. Y de hecho incluso me parece que tiene alguno que otro trabajo en novela. Recientemente, de hecho, lanzó otro trabajo por ahí en narrativa convencional. El caso es que pues Frank Miller es este creador de cómics estadounidense que de hecho ha estado trabajando en los cómics desde los 70s. No siempre ha trabajado como guionista, él es más conocido por sus trabajos así propios, pero él empezó con trabajos sobre todo en Marvel como única y sencillamente dibujante. Él es muy conocido por haber dibujado, por ejemplo, Wolverine. Hubo una miniserie también como de 4 números de Wolverine, en donde viaja a Japón. Entonces, de hecho, que es un tema muy recurrente en Frank Miller. Las visitas así como a Japón, los samuráis, ninjas, porque él es muy asiduo. De hecho, gusta mucho de esa cultura de... Pues de hecho, él ha dicho que uno de sus principales influencias ha sido el manga de Lobo Solitario y Cachorro, Lone Wolf and Cub. Y... no solamente eso, también él ha dibujado para Spider-Man, ha dibujado para otros integrantes de los X-Men y más conocido aún, al menos en su trabajo en Marvel, Daredevil. De hecho hizo un gran trabajo en Daredevil, la verdad es muy muy bueno. Sí, ese trabajo de Daredevil lo hizo incluso antes de trabajar para DC. Entonces él también de hecho empezó siendo solamente el dibujante. Una vez que el escritor de la serie de Daredevil en aquel entonces se retiró, él tomó también el trabajo de escritor y fue ahí donde prácticamente él redefinió el personaje con la historia de Born Again y también The Man Without Fear. Y de hecho, es más, él fue el creador del personaje de Elektra. Sí. Elektra no existía antes de que Frank Miller tomara ese cómic. Además, en esa época también estaba muy interesante porque hablábamos, Freddy nos comentaba que en aquel momento también estaba Watchmen, ¿sí?, con una propuesta interesante del desarrollo de los personajes. Entonces, el público de algún modo estaba deseando también saber qué pasaba con otros personajes, qué es lo que los motivaba y todo esto. Y con Daredevil hizo un muy, muy buen trabajo. Realmente, más adelante en otro podcast hablaremos sobre ese cómic específicamente porque realmente le pone mucho esfuerzo a una reinvención del personaje. Entonces pues esto le da un contexto diferente, lo hace más humano, lo hace más realista y pues que seguía en su línea pues trabajar con Batman. Claro, sí. De hecho justamente DC lo buscó a él específicamente. Él ya había trabajado con DC, de hecho no sé si recuerdes, Geo, o hayas leído Ronin. Ronin fue su primer trabajo para DC Comics en el 83, si mal no recuerdo. Y te puedes dar cuenta de que tiene todo lo que a Miller le gusta o todo lo que lo influyó. Es un cómic que habla acerca de samuráis, que ya, como lo habíamos dicho antes, viene por su influencia del manga, de Lone Wolf, de Lobo Solitario y Cachorro. Pero aparte también tiene este corte cyberpunk futurista que también utiliza en varios otros de sus cómics posteriores, sobre todo en los que hizo para Dark Horse, la editorial. Y utiliza mucho el estilo narrativo del manga, que es un estilo muy diferente al americano. Muy dinámico, menos viñetas cerradas, más personajes así saliendo de las viñetas. Sí, son trabajos más introspectivos, donde se ven más las reacciones minúsculas de los personajes, en lugar de solamente el estilo de cómic norteamericano, que es puro acción, golpes, ya sabes, o sea, poses totalmente superheroicas. Es algo mucho más contenido, más personal. Y eso lo traslada a todos sus trabajos posteriores en los superhéroes, incluyendo Batman. De hecho, bueno, hablando un poco también del génesis de cómo surgió The Dark Knight Returns, DC, después de trabajar con él en Ronin y de ver su trabajo en Daredevil, que prácticamente es como una versión de Batman, pero de Marvel, es cuando dice: ¿sabes qué? Necesitamos reinventar al personaje de Batman, porque claro, o sea, es nuestro personaje emblema y se vende bien y todo, pero necesitamos realmente llevarlo a las nuevas generaciones. Porque ahorita todo mundo habla de Batman como si fuera Adam West en la serie de televisión del 66, con su repelente de tiburón,
sus frases así como de algunos días uno simplemente no puede deshacerse de una bomba. Ya sabes, es un Batman más aniñado, pues más querían ponerlo al nivel de lo que estaba sucediendo en otros lados. O sea, tenemos Daredevil, que estaba haciendo una historia más seria. Tenemos Sin City, que también en ese momento salió y estaba teniendo mucho énfasis. Watchmen, con otras